Bienvenidos y bienvenidas a la novena entrega del curso de JavaScript. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las callbacks. Los callbacks no son más que llamadas que se hacen con el propósito de retornar una información. A continuación, mi compañero John Rosado se va a encargar de explicar mediante un ejemplo en qué consiste la utilización de estas propiedades. Además, yo por mi parte me encargaré mediante un ejemplo, simulando una base de datos, tratar de hacer algunos procesos que se van a poder efectuar de forma correcta con estas propiedades que son las callbacks. Entonces, a continuación, mi compañero John Rosado va a dar su ejemplo. Ahora vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio de callback. Para ello nos vamos a dirigir a la carpeta que ya tenemos creada con el nombre callback.js. Vamos a comenzar a crear un ejercicio con nuestra palabra reservada, función, el cual vamos a poner como nombre, le vamos a poner la palabra username, o mejor le ponemos nombre en español, nombre. ¿Listo? Y le vamos a colocar de parámetro el callback. Callback. Y lo colocamos, abrimos lo que es las llaves. Listo. Y dentro de nuestra función vamos a crear una variable con la palabra reservada leg, el cual también le vamos a colocar de nombre name. ¿Listo? Y y esa propiedad o esa variable va a ser de tipo prom. En el momento de prom, ahí en la parte ser prom nos va a pedir un dato. O sea, le vamos a colocar, escribe tu nombre. Escribe tu nombre. Listo. Ahora cerramos con punto y coma. Y en la siguiente línea vamos a hacer llamado a esa variable con la palabra callback. Callback, y le vamos, el cual va a servir, o sea, de parámetro va a recibir el name que se guarda en el prom. Entonces aquí le vamos a colocar el name. Listo, punto y coma. Y de la hoja también vamos a seguir creando nuestro callback. Vamos a hacer llamado a una función. Esa función le vamos a colocar de nombre call. Listo. Y aquí esa función lo que va a hacer es recibir el nombre o sea, el parámetro que recibe aquí nuestro callback. Colocamos name. Listo. Abrimos las llaves, como ustedes pueden ver. Y ahora vamos a crear otra función, alert. Y ese alert va a recibir, o sea, nos va a mostrar un hola. Un hola, ahí como ustedes pueden ver. Más el parámetro, que es aquí, el name, que es nuestro nombre que va a recibir mediante el callback. Entonces aquí le ponemos más name. Listo, ahí ponemos punto y coma. Y ahora aquí vamos a hacer el llamado total mediante y aquí vamos a hacer el llamado total con la palabra, o sea, nuestra función que colocamos aquí, que fue nombre. Aquí como ustedes pueden ver, colocamos nombre y entre paréntesis nuestra función que va a arrojar el mensaje que diga hola más el nombre. La función es call. Colocamos ahí, listo, punto y coma, y guardamos los cambios. Vemos que está indexado al index y si está correctamente indexado, y nos vamos al navegador para verificar. Actualizamos y como ustedes pueden ver, aquí dice escribe tu nombre. Coloca mi nombre John, le damos a aceptar y dice hola John. Listo, y eso es todo. Nuestro primer ejemplo de callbacks. A continuación, mi compañero va a seguir con otro ejemplo ya más avanzado. Lo escuchamos, compañero. Una vez ya finalizada la explicación de mi compañero, vamos a otro ejemplo. Pero este es un ejemplo un poquito más avanzado. Vamos a comentar todo este código que él escribió.
Y luego lo que vamos a hacer es simular una base de datos. Entonces esta base de datos la vamos a crear del tipo objeto. Vamos a crear, la base de datos se va a llamar héroe. ¿Cómo lo hacemos? Como hemos estado enseñando, const héroe igual llaves. Y aquí vamos a escribir los atributos que va a tener, o sea, con propiedad y valor. Entonces, aquí vamos a ubicar los diferentes tipos de héroes que va a contener nuestro objeto literal, en este caso que se llama héroe. Vamos a poner nombre, perdón, primero vamos a poner capi, en este caso va a ser el Capitán América. Vamos a ponerle 2 puntos y después vamos aquí a crear cada uno de los atributos que va a tener capi. En este caso es el nombre y luego le ponemos 2 puntos. Vamos a abrir aquí comitas y vamos a poner Capitán América. Esto, aquí comas, y aquí vamos a ponerle poder. De la misma forma. ¿Qué poder tiene? Pues vamos a ponerle aquí que ser muy fuerte. Ser muy fuerte. ¿Listo? Luego de esto, ya tenemos ya prácticamente toda nuestra parte de capi ya realizado. Ahora vamos a poner aquí una coma y vamos por el siguiente. Vamos a ponerle Iron. Que lógicamente representa Iron, ¿no? Aquí en Iron vamos a ponerle nombre. Nombre. 2 puntos. Ponerle Iron Man. ¿Listo? Después que le ponemos Iron Man, vamos a ponerle el poder. ¿Qué poder tiene? Va a tener el poder de, bueno, de volar. Volar, porque él tiene un traje robótico. Entonces, luego de esto, que ya tenemos ya prácticamente hecho todo nuestro objeto, aquí es opcional, si ponerlo o no ponerle como. En este caso no le vamos a poner. Entonces ya tenemos hecho como un tipo de base de datos, ¿no? Donde héroe va a ser el que va a contener a todos. En este caso va a contener al Capitán América y Iron Man. Y el Capitán América a su vez va a tener el nombre completo, ¿no? Y también va a tener un poder. O sea, son los atributos que va a tener. Entonces, para esto, pues, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos que una operación de callback realice el seguimiento, o por decirlo así, la obtención de todos estos datos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. Lo primero tenemos que invocarla. Primero tenemos que crear una variable que guarde este ID, porque esto prácticamente va a ser el ID para poder encontrar todo este atributo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es crear una variable a la cual le vamos a poner el nombre de const y le vamos a poner héroe ID. Héroe ID. Después de esto tenemos que poner el nombre específico que va a tener. En este caso le puse capi y voy a poner aquí también capi. Capi. O sea, ¿qué quiere decir? Que capi va a estar guardado donde dice héroe ID. ¿Sí? Va a contener. Entonces, después de esto, lo que tenemos que hacer es, no he creado todavía, no he implementado todavía esta función, pero voy a poner buscar héroe, porque dentro de esta función se van a guardar cada uno de los parámetros. En este caso, ¿qué parámetro iría primero? Iría primero el que está aquí, que va a contener a capi. Voy a poner héroe ID. ¿Listo? Después de esto, va aquí ir una función de callback que va a contener todo nuestro procedimiento hecho. Entonces voy a abrir aquí esto, y ahí, función de flecha. Entonces aquí va a estar prácticamente nuestra función de callback que se va a realizar en otro proceso y que va a recolectar prácticamente toda la información. Y aquí le podemos poner cualquier nombre, porque al fin y al cabo aquí van los parámetros. Pero esta función se va a invocar dentro de otra función. Eso es un callback. Es una función que se invoca dentro de otra función. Entonces, eso lo realizo más ahorita, pero primero tenemos que construir esto que está aquí, esta parte. Porque recordemos que aquí lo que estamos haciendo recientemente es invocarla. Como por ejemplo, voy a explicarlo con un ejemplo para que se entienda.
Cuando hacíamos funciones, ¿qué era lo primero que hacíamos? Primero poníamos, por ejemplo, digamos que voy a crear una función const, ejemplo, igual, creamos una función de flecha. Listo. Entonces, ¿qué era lo primero que hacíamos? Poníamos aquí, por ejemplo, digamos que sea una suma, num1, num2. Y luego teníamos que coger, y aquí, bueno, retornarle, en este caso no voy a ponerle todo, porque va a ser un ejemplo. Vamos a poner console.log, y aquí le vamos a poner los valores num1 más num2. Num2. Dice, arriba el parámetro tiene que ser diferente. Entonces, luego, ¿qué hacíamos? Teníamos que invocar. ¿Cómo lo invocamos? Poniendo ejemplo, porque si solamente ponemos esto, no nos va a funcionar. Tenemos que invocar. Ejemplo, y aquí dentro de los paréntesis le ponemos los parámetros. Si nos damos cuenta, aquí nos está pidiendo un parámetro. Aquí está. Parámetro 1 para número 1 y parámetro 2 para número 2. Vamos a ponerle 2 y como se dieron cuenta, ya este ya tiene un parámetro. Y ahora pasó al siguiente. Vamos a ponerle un 3. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Aquí la estamos invocando, ¿verdad? Por eso no ponemos const, porque aquí arriba ya prácticamente se declaró. Entonces, este 2 va a pasar aquí donde dice num1 y se va a procesar acá abajo. Y este 3 va a pasar aquí donde dice num2 y se va a procesar acá abajo. Y a la vez nos tiene que retornar la respuesta. Aquí le podríamos poner un return, que sería lo ideal. Pero como un ejemplo no le vamos a poner. Vamos a guardar cambios. Vamos a ir a nuestro navegador. Vamos a abrir nuestra consola. Y vamos a ver qué pasa. Y nos tiene que aparecer aquí el resultado. Bueno, apareció un pequeño error, pero el error consiste en que es console.log. Vamos a ponerle aquí el log.log. Y listo, guardamos cambios. Vamos a nuestro navegador. Y ahí nos sale el 5. Entonces, recordando un poco acerca de las funciones, recordemos que estos se llaman parámetros, ¿sí? Y prácticamente los parámetros de esta función se los damos aquí cuando la invocamos. Entonces, este parámetro sube acá y luego se hace la operación. Y asimismo, el 3 pasa a donde está el 2, el num2, y se hace la operación. Entonces, con esto en mente, pues, acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a comentar esta línea de código y vamos otra vez a nuestro código. El código que está aquí. Entonces, una vez aquí en nuestro código, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya hemos puesto aquí el primer parámetro. O sea, es como que estemos llamando, así como estamos haciendo acá. Es como que estemos llamando. Y acá, esta parte también va a representar un parámetro. Pero en este caso hay una función. Y esta función es la callback, la que posteriormente vamos a hacer. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que comenzar a declarar const nuestra función. ¿Cómo se va a llamar nuestra función? Buscar héroe. Vamos a poner igual. Vamos a hacerle una función de flecha. Y aquí, dentro de esto, vamos a ubicar cada uno de las cosas que vamos a ir haciendo para poder desarrollarlo. Pero antes tenemos que primero aquí también pasarle parámetros. Por ejemplo, el parámetro que tenemos que pasar va a ser ID. Te explico a detalle este parámetro. Y el otro parámetro que vamos a tener va a ser el de callback. Callback. Ya. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a hacer una recapitulación. Este héroe ID, que prácticamente vendría siendo esta parte, es un parámetro. Y este parámetro está conteniendo esta variable. O sea, prácticamente aquí como que está escrito copy. Aquí, en esta parte, como que está escrito copy. Va a pasar automáticamente aquí donde dice ID, porque es el parámetro que le estamos pasando, ¿sí? Es la misma, ¿no? Estamos invocando y estamos pasando este parámetro. Listo. Entonces, luego de esto lo que tenemos que hacer es coger y comenzar a ver cómo podemos extraer con este ID, le puse ID, cómo podemos extraer los datos que están acá arriba. Entonces, para esto vamos a crearnos una variable que va a contener esta información. Const héroe, ponemos igual, y luego aquí ponemos héroes, porque así se va a llamar esta parte, ¿no? Aquí es héroes. ¿Sí? Porque no puede tener lo mismo. Héroes.
Y aquí podríamos hacerlo como antes lo hacíamos, ¿no? Podemos poner punto capi como antes estaba, ¿no? Pero lo ideal sería no hacerlo de esta forma, porque aquí estamos ya nombrándolo. Y la idea no es que la nombremos, sino que nosotros pongamos cualquiera que el usuario elija. Puede poner capi o puede poner iron. Entonces, para eso tenemos que utilizar los corchetes y ponerle el ID, que es el parámetro que se está pasando acá abajo, ¿no? Recapitulando otra vez. Entonces, si le ponemos punto a la propiedad, no, vamos a ponerle ID. Entonces, listo. Luego de esto, héroe va a contener prácticamente toda la información de la búsqueda, ¿no? O sea, héroes, capi, va a contener todo esto que está aquí. Pero necesitamos guardarla en algo. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Aquí es donde entra a funcionar nuestra función de callback. Ponemos callback, la llamamos y como parámetro le vamos a pasar héroe. Entonces, esta función de callback prácticamente, aquí escribí mal. Poner héroe. Ahí sí. Entonces, esta función de callback va a contener toda esta búsqueda y la vamos a tener aquí. O sea, la va a pasar como parámetro. Entonces, ¿dónde queremos pasar ya toda la búsqueda de esto? Lo queremos pasar aquí. ¿Sí? Lo queremos pasar aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Únicamente poner aquí el nombre que va a tener. O sea, ya hemos tenido la búsqueda aquí. Y queremos pasarla como parámetro. O sea, esta búsqueda que está aquí. Y como todo esto se va a contener en esta parte, podríamos ponerle cualquier nombre. Usualmente se le sabe poner función de retorno. Le podríamos poner así. Vamos a poner ya función de retorno. Porque aquí viene el parámetro de la función de retorno. Función retorno. Que es el callback. Retorno. Función retorno. Listo. Puede ir, aquí el nombre no importa. El nombre que se les ocurra puede venir. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un parámetro. Estamos pasando este parámetro, el que está aquí, el callback, estamos pasando a esta parte que ya tiene prácticamente la respuesta. Sí, así como cuando pasamos un parámetro, ¿no? Este capi pasa acá, pero ahora estamos esto que ya está prácticamente desarrollado, lo estamos pasando acá. O sea, es algo de ida y vuelta. Yo te doy y tú me das. Entonces, función retorno, y aquí vamos a poner un console log, y en esta parte vamos a poner a imprimir ya nuestra parte de lo que corresponde, ¿no? Que es función retorno, que prácticamente este ya va a contener el callback que está aquí, ¿no? Que vendría siendo esto. Está en segunda parte, aquí también está en segunda parte. Vamos a poner aquí función retorno. Y listo. Guardamos cambios. Vamos a ponernos acá. Y ahí está. Capitán América, ser muy fuerte y todo esto. Y así podríamos pasarle los diferentes atributos. Por ejemplo, si aquí yo quiero pasar Iron, también me va a funcionar. Bueno, eso sí, tengo que ser igualito a la parte que está allá arriba. Iron, guardamos cambios, y ahí está. Y me pasa todos los parámetros que están allí. Entonces, recapitulando un poco. Aquí lo que hice fue primero hacer el llamado a la función, que no la había creado. ¿Y qué es lo que hago? Pues primero poner la variable que va a contener el parámetro que se va a recibir dentro de nuestra función. En este caso es el ID. Luego comienzo a hacer todo el proceso que va a recuperar la información de la pequeña base de datos que hicimos. Entonces esta información se va a recopilar aquí en la variable héroe. Luego declaro la función que va a recibir, ¿no? Toda la información. Entonces esta información, o sea, primero la declaro y la voy a mandar, esta variable, la voy a mandar como un parámetro dentro de la función que hemos creado. Entonces, o sea, en sí, esta función va a contener toda esta información que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago acá abajo? Prácticamente la llamo, o sea, la creo, y aquí ya tengo el parámetro ya resuelto, con toda la información dada. Entonces, esto es prácticamente lo que se debe enseñar respecto a este punto, pero en la clase posterior que vamos a tener, vamos a ver sobre las promesas. Esto no es tan eficiente utilizar.
Sin embargo, lo estamos explicando porque gran parte de los lenguajes de programación lo implementan. Entonces, es algo que no vamos a utilizar muy a menudo, pero las promesas sí se utilizan. Y esa clase, pues, la vamos a ver en la entrega de la siguiente parte de este curso. Entonces, espero que le haya gustado esta sesión, hayan entendido un poco acerca de este punto, que es un poquito medio enredoso, pero en sí no es tan importante, porque como ya mencioné, no se utiliza mucho. Entonces, que tengan una excelente día, mañana, tarde, y no se olviden de programar a todo mecánico.